Antes de empezar el episodio de hoy, queremos decirles que estamos abriendo una parte importante de nuestras vidas a ustedes. A cambio, les pedimos respeto y sobre todo discreción, ya que no queremos dañar de ninguna forma a nuestros familiares o a nuestra propia integridad. Una vez dicho esto, vamos a comenzar. Estoy orgullosa Para de mí ti. eres perfecta en todos los No sentidos. pasa nada, mi amor. Te amo amo ya. mucho. Te mando un besito. Hola, soy Andrés Hola, soy Daya. y esto es Pareja en Tempo. Siempre con algo raro, siempre empezando raros. Hola, amigos. Esta es nuestra segunda parte del modelo Byte. Sí, continuamos con el trauma Ajá. y continuamos interrumpiendo al parecer. Perdón. Eso nunca se detendrá. Hay que Perdón. hacerse la idea. Pero bueno, vamos con la segunda parte de la modelo. Hay que hacerse el eco de la modelo De Byte. la modelo Byte. Del ¿De qué modelo país Byte. es, amor? Malazo. Ya lo forcé, es que ya lo forcé. Qué malazo. Ya lo forcé, Bueno. perdón. Las dos segundas partes, wow. Vamos a ir con el tercer como statement del modelo Byte, que es el control del pensamiento o thought control por las siglas en inglés. Entonces, en lo primero que vemos en el control del pensamiento, y antes de empezar, es un disclaimer para que sepan que vamos a hablar sobre nuestras experiencias con este tema de los grupos de alto control o de las sectas o cultos. Y vamos a ir hablando un poco sobre qué es el modelo Byte, cuáles son los pasos del modelo Byte y nuestras experiencias al respecto. Entonces, el primero es en el control del pensamiento es hacer de la doctrina del grupo la verdad. ¿Eso qué quiere decir? Hacer que lo que se predica en este grupo o en esta secta es la única Verdad irrefutable absoluta. verdad. Exacto. ¿Tú qué piensas sobre esto? Sí, es como un lema que te llevas, como un eslogan de una empresa, de una frase, de una pirámide, de un club de yoga, de un tipo de terapia, de una religión. Es como un eslogan que te meten en la cabeza, como esa es la verdad para ellos y en eso se van a basar. Ajá. En nuestro caso siempre se mencionaba que este grupo era el único que tenía la verdad por sobre otras religiones. Y ahora que nos damos cuenta, todas dicen lo mismo. Como... Y todas mienten. Y todas mienten, ajá. O sea, respetamos a las personas que todavía creen en esas cosas, pero muy pronto se van a dar cuenta de que están mal. Sí. Entonces, justamente estábamos viendo una serie que les recomendamos mucho, que se llama Under the Banner of Heaven, o No, en ni español idea sí, en no sé. español, pero está en Star Plus, ahí la pueden ver. Y va contando sobre cómo surge este tema de la doctrina del grupo en donde nosotros pertenecíamos y cómo se contaba como la única verdad. Entonces, todas las otras aristas o todas las otras cosas que se ocultaron de la información que nos ocultaron, no se ven y no se cuentan dentro del grupo, porque precisamente son las que hacen que te des cuenta que el grupo no es verdadero y que simplemente se inventaron algo para, no sé, evadir impuestos, para evadir responsabilidades. O simplemente para Y como ganar un dinero. interés propio. Sí. Como me sirve esto, voy a decir que lo recibí por revelación, así que lo voy a escribir. Más o menos. Me acordé del capítulo de South Park. Sí, si han visto el capítulo de South Park de los mormones, creo que van a entenderlo todo. Pero si es que se sienten identificados con una de las cosas que vamos diciendo, no solo, recuerden que esto no solo pasa en religiones, pasa en grupo de amigos, en el trabajo, en cosas de yoga, en cosas de salud, en pirámides como Herbalife, en pirámides de trading, en todo. O sea, en lugares en donde puedan controlar absolutamente todas las partes de tu vida y que sea un grupo del que no puedas salir fácilmente. Ajá. O que no puedas salir sin que exista una herida profunda a la salida de estos grupos. Y justamente para eso utilizan como
cosas simples o frases simples, como les íbamos diciendo, para que tengan eso en la cabeza y como sea su norte, por así decirlo. Ajá, o eslogans. Por ejemplo, no sé si han visto el documental de Keep Sweet, Pray and Obey. Esta precisamente es una de las frases que utilizaban los mormones fundamentalistas para hablarles a las mujeres que pertenecían a este grupo de mantenerse dóciles, de mantenerse dulces. Entonces, el eslogan era Keep Sweet. Y era algo que se los repetían constantemente y eran pensamientos simples, frases pequeñas que tienes como insertadas en la cabeza que parecen súper inofensivas, pero al final del día son muy nocivas porque, por ejemplo, en este caso les decían que ellas tenían que incluso tener un tono de voz suave, que tenían que hablar de cierta manera, que tenían que vestirse de cierta manera y que tenían que todo eso reflejar que ellas son dulces. Ah. Entonces era una forma de control del pensamiento. Para mí esto es full heavy porque como yo crecí, nací, me desarrollé y no me reproduje ahí, pero es como muchos cables ahorita como quemándose y arreglándose en mi cabeza porque yo nací creyendo que estaba bien donde estaba. Porque te endulzan las cosas tanto de tal manera que decir como haz lo justo siempre, sé buena persona, es como, brother, aquí me enseñan cosas buenas, como, ¿por qué esto sería malo? Ujú. Pero luego te enteras de la historia, luego te das cuenta qué pasó en realidad, porque en este caso solo te cuentan un lado de las partes Ujú. y partes que se añadieron de acuerdo a, ¿cómo diría yo? A la A la conveniencia. conveniencia de cada uno de los que estuvo en el poder en su momento. Entonces, para mí es como, es denso, amigos, cachar que en un lugar que se supone que es bueno, está fundado en puras mentiras, o Sí. en inventos, o en tragedias. Y que te hagan creer que sobre todo eso es la verdad. Ajá, y eso crea un conflicto no solo en ti, sino como en las personas de tu alrededor. Y te vuelven a hacer como, o sea, te hacen una coraza y es como tú contra el mundo o nosotros contra el mundo. Como estás en el mundo, pero no perteneces a él. Ajá, y justo viene ahí el pensamiento nosotros versus ellos, del que hablábamos en el anterior capítulo, que se crea un imaginario en el que como yo tengo la verdad, como yo soy el correcto, la religión, el grupo correcto, todos los demás están equivocados y por ende todos los demás no me pertenecen o no debo pertenecer a ellos. Entonces, crean una relación distante con el mundo y empiezan a separarte de a poco del mismo, Y de tu familia, de tus amigos, Ujú. de tus amistades. de las amistades. Es que igual lo que pasa si es que, por ejemplo, tu familia no pertenece al grupo, que era algo que me pasaba a mí, era como, sí, es tu familia, sin embargo, tienes que tomar en cuenta que ellos no conocen la verdad y que por no conocer la verdad es súper difícil que ellos vayan a como comprenderte o adaptarse, o que los amigos te pueden llevar a caminos como no correctos solo porque no están en el grupo. Entonces, Es una te... exclusión del hijo de frutas. O sea, te hacen sentir que o adoctrinas a tu familia y amigos o te quedas con nosotros que vamos a ser ahora tus únicos amigos y familia. Como te mandan, ¿cómo era? El love bombing. Love bombing. Love bombing, de bombeado. Te bombean mucho amor. Entonces, como sientes que estás en un lugar correcto, como todo está bien, como tú puedes todo, sonríe a la vida, como coaching de superación, así. Entonces tú te la crees Ujú. porque no te dicen lo malo de la situación. Sí, y te hacen sentir súper importante. O sea, llegas y te dicen como que, ay, qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste, te amamos. Al principio, así. Ajá, y O lo que. usan palabras muy fuertes como el amar. ¿Qué? Ya habla. No. Ya se me olvidó. Ok. Que ellos usan este love bombing cuando les conviene.
Claro, por supuesto. Siempre. Sí, o sea, no es que puede durarte un año o dos, siempre que tú tengas, por ejemplo, lo que hablamos en el anterior capítulo. En mi caso, cuando yo vine a otra iglesia de otro barrio diferente, se enteraron que yo era músico. Y de una me preguntaron, entonces vas a tocar el piano en la sacramental. Y fue como que, No. brother, no, uno, yo no soy pianista. Dos, no quiero. Y tres, ¿por qué asumes que sí quiero hacer algo que ni siquiera me has preguntado? Entonces, como que ellos asumen que tú vas a decir que sí o vas a perder derechos o vas a quedar mal y cosas así. Sí, total. Y además, aquí pasamos al segundo punto del control del pensamiento, que es adoptar el lenguaje propio y simplificador. Y yo creo que eso es muy real. O sea, hay palabras específicas que no se mencionan en otro lado, o que yo por lo menos no lo había escuchado. Entonces, por ejemplo, la palabra edificar era algo que jamás en mi vida la había escuchado tanto como en este grupo de autocontrol. Entonces se mencionaba una y otra vez y a veces perdía su sentido. O sea, a veces era O sea, lo como, dices tanto que es como que... ajá, era como, no, no está en contexto, pero igual la voy a decir porque ese es el lenguaje que aquí Porque suena utilizamos. cool. Ajá, porque suena cool y me hago notar. Ajá, porque es parte del vocabulario de la secta o donde sea que estés. Ajá, Como... y lo simplifican a cosas como Lo adaptan muy chiquitas. y lo adaptan a toda tu vida, como edifica tu cuerpo, edifica tu vida, edifica tu trabajo. O sea, lo dice tanto que Que es alguien como... me diga cómo edifico mi vida. Acá, lo dicen tanto que es como que está ya, loco, como Ajá, ya sí. no tiene No sentido, tiene sentido. ya cállate, blanco. Y hay full otras formas de lenguaje en el que se van adaptando a que tú caches que una persona es del grupo. O sea, si escuchas como cómo conversa, de qué habla, Mm, tú vas a entender enseguida que esa persona pertenece al pertenece grupo. a... Ajá. Como los mente de tiburón cuando les empezaron a hacer bullying y empezaron a como a salir. Porque a esos manes les cachabas la vestimenta y decías, este es mente de tiburón. Ajá, entonces, algo así. Sí, totalmente. Entonces aquí también nos dábamos cuenta por... Por la apariencia y Ajá, no y hasta solo por el lenguaje, de a mí hecho. me parece full curioso, pero yo alguna vez te dije, como que estas personas que van a hablar de casa en casa tienen el mismo tono de voz. O sea, como Es que como te yo y hablan el full igual. Jimbo. Es como el Jimbo y Estás en una yo. secta. Estoy en una secta. Como cuando empiezas a hablar como, hola, Ajá, chicos. empiezo a hablar como si estuviera dando clases. Como la Cami Llanos. A ver, habla como en el No Jimbo. podría, no, porque ya en mi cerebro está que no. Pero no estoy en una secta, es como parte de mi trabajo poder keep sweet por los, Por los por niños. los Claro. niños acá. Pero ajá, o sea, estas personas hablan full igual. Obviamente se visten igual. O tal vez no igual, pero sí con el mismo estándar, como faldas largas o camisas blancas, pero usas otra Claro. corbata de color. Pero muy, muy igual. Y eso, adoptan un tono de voz en específico, que si alguna vez ustedes han recibido a alguien así en sus casas, Van a cachar. van a darse cuenta que todos tienen el mismo timbre de voz y hablan como con el mismo cantado. Es como si fueran una nacionalidad distinta. Ajá. Es cierto. Tienen su propio acento y Ajá, todo. sí, sí, sí. Es que lo que pasa es que es esto, como yo lo he vivido más de cerca, cuando tú sales a tocar puertas, a ti te entrenan para tocar puertas. Entonces, el que te entrena, o sea, a vos se te pega lo que te están entrenando. Entonces, si Ah, tú ves a alguien decir de ese tono o de esta manera, tú lo haces porque se supone que es lo que tienes que aprender. Y tú enseñas a alguien lo mismo. Entonces, por eso es que se ha todos... pasado de generación en generación. Claro, por eso es que todos Igual hablan cuando igualito. retornan es rarísimo, porque ya te das cuenta así como que, este acaba de regresar de ahí. Ajá, es como, se sienten tan como arriba por encima de otros que dices, este man recién regresó. De tocar puertas. Ajá, correcto. Pero creo que ya no se tocan puertas, ahora tienen Facebook, pueden usar Zoom y todo. Pero bueno, X creo que depende del lugar. Igual está loco eso, porque han utilizado la tecnología para seguir irrumpiendo en la vida de más personas. Eso es muy heavy. Antes de orar.
Ese mismo video, ¿cacha? Es como... Tiene el mismo tono Tiene el mismo de las tono. personas que tocan tu puerta. Y tú le ves a los ojos y solo hay maldad pura en esa chica que te sonríe. Es como el señor Burns cuando sonríe. Más o menos. Y la man así como, auxilio. Ajá, sí. Pestañea 3 veces si necesitas ayuda. Y la man, sí. Bueno, y en el siguiente punto está que solo se fomentan los pensamientos buenos. Buenos, entre comillas, porque entre buenos es como no puedes pensar nada negativo acerca de tu líder. O no puedes O pensar... la doctrina Ajá, en o la general. doctrina. Pero no puedes tener estos pensamientos negativos. Por ejemplo, a mí, el líder me daba muchísimo temor. ¿Cuál de los dos? El segundo. No, el primero. Ah, el primero primerísimo. El primero primerísimo. Ya. Hay escalas aquí. El primero primerísimo de los líderes me daba mucho miedo porque parece un reptiliano. Y parece que tiene una máscara, así su carita es como una máscara. Ah, el Sus ojos son actual. muy, ajá, Sus huecos, sus sus ojos cóncavas. son muy como hundidos. Entonces yo lo veía y lo pensaba, pero luego decía como no puedo estar pensando esto de el ser divino. Momentos que le mantienen humilde a la Daya. Le parecía cariñoso a ese señor y lloraba cada vez que hablaba, así. Ajá, esos Momentos momentos que le me mantienen mantienen humilde. humildísima. Porque yo decía, wow, tocó mi corazón. Y por dentro así cagado de miedo. Y yo, señor tierno y adorable, por Ah. favor, no me asesine. Si es que hay muchos likes en este video, hacemos momentos que nos mantienen humildes Ajá. en nuestra religión, Modo ex secta. religión, modo secta. Ajá. Y lo que, o sea, me pasaba, por cierto, si estás escuchando esto, señor, no nos mate. No creo que nos escuchen, pero... Por favor, no nos maten. Pero, recordatorio, como ese es el pensamiento de nosotros dos. Como no queremos que piensen que todo el mundo piensa igual o hay gente que tiene una secta y nosotros ahora pertenecemos a esta secta anti-mormones o evangelistas o religiosos, lo que sea. Siempre va a ser desde nuestro propio pensamiento y nuestras propias vivencias. Sí, y además lo hacemos desde una visión o un punto crítico. Porque durante tu estadía en una secta, lo único que aprendes es a no cuestionar. Entonces, incluso se te dice así como que deja tus preguntas en una estantería y deja que se queden ahí. Entonces, no cuestionas, no sabes lo que está pasando, no te puedes preguntar ciertas cosas. Te dicen que mejor te concentres en aprender más de la doctrina o en aprender más sobre la religión o la iglesia o el grupo, la secta. Sí. ¿Qué? Solo dije sí para que... Para participar. Para participar, ajá. Para que sepan que estoy aquí. Bueno, pero ya que me diste la palabra, a mí me pasaba mucho. Porque a mí sí me llama la atención en qué momento pasó todo lo de los dinosaurios y en qué momento pasó esto de lo que cuentan las iglesias, como en qué momento pasó lo del arca de Noé. Y una vez yo pregunté a un líder y me dijo, esas son preguntas que se te responderán en el milenio, como más adelante. Y yo como en la que, otra vida. ajá, yo como, chucha, pero yo quiero saber ahorita. Como, o también me dijeron, ¿esa pregunta te va a llevar a la salvación? Y yo como, no, pero quiero saber, o sea, ¿qué les No, pero cuesta? no me hace sentido lo que me están diciendo. Ajá. Entonces, como no tienes chance a autocuestionarte ni cuestionarles. Ujú. Sí, a mí me pasó Estúpidos. también. Y Les luego odio. dice, respetamos todas las opiniones. Pero a mí me pasó porque en esta secta en específico nos decían que tanto había una figura como, como un dios, pero que también había una figura femenina de un dios. Entonces yo preguntaba mucho por esta figura femenina, porque yo decía como, es interesante, es lindo que lo Me pensemos convencieron. así. Ajá, me convencieron a través de eso. Y luego cuando yo pregunté más sobre ella y decía, ¿por qué no está en las escrituras? ¿Por qué no está en la... ¿Por qué ¿Por qué no está? encuentro? Ajá, ¿por qué es tan secreta? Y me dijeron, de eso no. ¿Qué así? Nada. Y me dijeron, de eso no se habla.
Ajá, o eso no es, bueno, no importante, pero o te dicen sí está, si buscas bien o lees bien. No, a mí me dijeron, no tenemos permitido hablar de ¿Quién eso. te dijo eso? Nombres. No, a mí me dijeron las que tocan puertas. Es No que eso tienen dices cuando permitido no hablar. sabes, eso es mentira. Oh, wow. Pero bueno, como que yo no solo le pregunté a estas personas, sino que también se lo pregunté a algunos líderes y me dijeron como que debes concentrarte en otra cosa. Tal vez luego recibiremos más información sobre ella, pero ahorita no. ¡Uah! Haciendo su momento. Va. Hasta vos mismo te asustaste, ¿ves? Para quienes nos estén escuchando en Spotify, la gata hizo su aparición. Ajá. Y bueno, seguimos con el siguiente punto. ¿Quieres leerlo tú? Es el número 4. técnicas de interrupción del pensamiento. La primera es negación, racionalización y justificaciones. Como aceptar solo pensamientos aprobados como buenos. O sea, te dicen lo que sí debes de aceptar y lo que no debes de aceptar. O sea, controlan toda la información para que tú hagas lo que ellos quieran sin que tú te des cuenta que estás haciendo lo que ellos quieren. Por ejemplo, cuando te ofrecen tomar Coca-Cola o Fanta, tú no quieres cola, pero solo te dan Coca-Cola o Fanta. Como Limitan tu acción. solo te tu limitan. pensamiento. Ajá, y es como, brother, no quiero cola, pero no, Coca-Cola o Fanta. Y tú terminas eligiendo alguna de las dos porque no tienes más opción. O sea, no es que tienes un libre pensamiento y una forma de elegir libre, sino como ellos mismos te dan que puedes elegir. Y ahí está este rechazo sobre las cosas racionales, sobre el análisis racional. Entonces, por ejemplo, si tú te cuestionas y dices, pero no cuadra. Ajá, como que ¿por qué te dice la historia de este libro que aquí existió gente de África cuando en realidad las pruebas dicen que venimos de Asia? O al revés. O al revés. Y la gente de la secta se queda así como fucked up. Porque no te puede responder. ¿Por qué no se enseña esto? Ajá, porque Es más nuevamente, tabú que la sexualidad, eso, la historia en sí. nuevamente es un rechazo al análisis racional. Entonces es como, a ver, si no existen pruebas tangibles, si no existen por lo menos restos históricos de lo que me estás diciendo, entonces, ¿cómo te voy a creer? Y si tú lo dices así, te dicen que estás cuestionando, Estás perdiendo la fe, Estás- hermana. estás perdiendo tu testimonio. Ajá, debes de sentarte a orar. Exacto, entonces te tratan como Como estúpido. loquito, así. Ajá, como loquito. Entonces te dicen como que no sé por qué te concentras en eso. Y es lo como, importante es la fe. ¿a vos qué te importa, loco? Yo tengo como, mis preguntas no deberían como obviarse en un lugar donde se supone que me aman. Y donde se supone que te están enseñando la verdad. Ajá. Si es la verdad, ¿por qué no nos pueden responder nuestras preguntas? ¿Por qué existe un libro entero sobre las preguntas que tenemos, sobre las cosas que se han cuestionado de este grupo de alto control y que nunca fueron respondidas? Entonces, si tanta verdad tienen, ¿por qué nos niegan el acceso a la información? Eso, ajá. Es cierto, porque si tú te pones a buscar en otro lugar, y esto no pasa solo en nosotros, eso pasa en cualquier otra cosa. O sea, buscas información y encuentras en otro lado y dices, no, es que si no es publicado por el grupo de alto control, la iglesia, el secto, lo que sea, aprobada, es mentira. Ajá, eso te está alejando. Es una prueba. Como Porque no les leas encanta cosas, no decir. busques. No busques nada donde. ¿Cómo es ese? De la aguja en un pajar. Mentira. ¿Cómo es? No busques. ¿Qué? No busques la quinta pata al gato. Entonces, como, ¿para qué te metes a leer otros libros si nosotros ya te estamos diciendo lo que necesitas saber? Ajá, y lo que es la verdad. Ajá. Entonces, si tienes algún cuestionamiento, es como. No puedes tener cuestionamientos. Ajá, y suena muy vergonzoso lo que les voy a decir, pero cuando nosotros teníamos preguntas del libro, nos decían que busquemos en el mismo libro la respuesta. Ajá. No, y luego, si es que no, o sea, y si tú les decías igual que buscaras, como tenías que adaptar lo que decía el libro a tu pregunta. O sea, tú tenías como inventarte tu respuesta de acuerdo a lo que lees en el libro. Ajá.
y quedarte con eso. Entonces te quedarte quedas con con esa eso. negación del ser racional y empiezas a dar justificaciones al respecto. Y la mayor justificación, y me parece muy doloroso esto, pero la mayor justificación que te entregan es la fe. Entonces, si es que tú Eso, crees lo suficiente, te sostendrás. Si es que tú tienes la fe suficiente, pues no necesitas nada más. Porque todo es una prueba, todo es fe. todo lo malo que te pasa, o todo lo ignorante que eres, o todo lo que no sabes, es porque no tienes fe. Claro, si es que, o sea, como que te cuestionas, es falta de fe. Si es que tienes un pensamiento racional, legítimamente racional, es como, le falta fe. Ajá. Ella no cree lo suficiente. Pero bueno. El Luego hay siguiente. otro punto dentro del punto 4, que es la meditación dirigida. Generalmente esto sucede en cultos de yoga o de astrología que sí existen, O de coaching. o de coaching, ajá. O de Pero cualquier cosa donde utilicen, perdón, amor, donde utilizan como, vamos a hacer este ritual para empezar antes nuestra clase, como vamos a hacer esto para aligerar la carga, atraer al espíritu y que podamos todos aprender. Como siempre va a haber ese tipo de guía espiritual antes de empezar sus sesiones, reuniones o lo que sea que vengan. y no solo pasa de ese modo, sino que, por ejemplo, como hemos aprendido las chicas de Salir de una secta, en la luz del mundo tenían meditaciones dirigidas en donde podían, y corríjame si estoy mal, pero donde llegaban como a hablar en lenguas y cosas así, porque le llevaban a tal punto a la gente de morirse de hambre y de tener como delirios que llegaban a justamente eso, a que puedan hablar en lenguas, a que puedan decir cosas, a que puedan como medio exorcizarse, porque les iban dirigiendo este ritual y hacían que todo deje de tener lógica, pero era para el beneficio de la organización. Ujú. Y el siguiente punto del mismo punto es oraciones vocales repetitivas y diversos tipos de cantos. Creo que van como Juntos. juntos, porque no hay tanto de qué hablar. Porque, a ver, si es que vas a orar, tienes como Un orden. un orden. Y esto no incluye solo nuestra religión, sino ponte otras religiones como la católica, que siempre se tienen que persignar, como O en la católica literalmente repites lo mismo. O sea, es como el Padre Nuestro, que estás en el el Ave cielo María, santificado. ajá, el Ave credo. María. Ah, no, es lloro, payasos, ¿no? Es la Bueno, misma melodía, pero con ajá. otra letra. Ajá. Bueno, si Y tuvieras fe como un granito de mostaza. Sí, pero ajá, es como oraciones vocales, tienes esto que repetir siempre, si no, no estás hablando con Dios. Y me parece súper absurdo porque una conversación no es así, una conversación real no es así. no es como abro paréntesis, digo lo que digo, cierro paréntesis. Porque no funciona así. O sea, no es estructurado. Una Ajá. conversación no se estructura. Ajá, no es como algo como casual, por así decirlo. Ajá. Y igual en diversos tipos de cantos, creo que es más que obvio que casi todas las religiones tienen lo suyo. Y tal vez algún himno, como por ejemplo en la novela de Hasta que la plata nos separe, el himno de su empresa, de Ramen Sí, Autos. es cierto. Como todos se pagan y Ramen Autos es y cosas así. Buen ejemplo. Ustedes pueden tener exactamente lo mismo, un canto en su grupo de amigos, en sus reuniones de yoga, en sus reuniones de trading, en sus terapias, cualquier cosa, como cualquier tipo de canto. No tiene que ser algo como súper suave ni súper duro, cualquier tipo de canto vale. Ujú. Y a través de ellos se explican o tratan de reforzar la doctrina. Entonces, de nuestro caso, teníamos como himnos Que que glorificaban, glorificaban, que edificaban. edificaban. Himnos de edificadores, Ajá. edificantes, para un cuerpo Un shot edificado. cada vez que digamos edificador. Ujú. Cacho. Edificar. Bueno, y vamos por el último punto del modelo Byte, que es el control emocional El o más emotional fucked control. up, porque ese es el más Esperen que heavy. respire.
¿Mandé? Gracias por interrumpir. Excuse me, teacher. Yo voy a levantar la mano la próxima vez que quiera hablar. Ya. Entonces, Gracias. Ya, sigue. de nada. Bueno, esta es como la parte que más nos cuesta lidiar con el modelo Byte, con las cosas que sufrimos dentro del grupo de autocontrol. Entonces, como emociones pueden surgir. Y vamos a ir con la primera, que es limitar los sentimientos y los afectos. Para mí esto fue muy foco, porque, por ejemplo, cuando nos casamos, a nosotros nos dijeron, pueden darse un beso simple y modesto. Para mí fue bien linterna, mentira. Sí, también para mí fue foco porque porque es como hasta me dicen cómo tengo que besarle a mi esposa. O sea, yo veré. Yo sentí muy feo. O sea, es como que entendemos que no, obviamente no No nos vamos a andar comiendo como revolcar, el claro. Eric y su novia en tu fiesta. Pero sí es como foco que te digan de qué forma Puedes expresar tu puedes amor. expresar tu amor, ajá. Cómo limitan el sentimiento y el afecto. Y no solo de esa manera, sino que también te dicen cómo tienes que sentir hacia los otros. Sí. Entonces, el amor es limitado para las amistades, por ejemplo. ¿Qué? Que el amor es limitado para tus amigos, como que quedan en un segundo plano, porque primero está la familia, primero están El líder o el como dios. Dios, el líder, ajá, y luego vendrán todos los demás. Ujú. Entonces, limitan mucho, ajá, los sentimientos y afectos que tú tienes. Y eso me hace acuerdo a cuando estábamos hablando del Pride en cuanto a las personas LGBTQI más, ¿así es? Sí, más o menos. Más o menos, perdón, yo re ignorante del tema, o sea, en las siglas, pero sé lo que es, ya lo entendí cuando hablamos del Pride. Si no han visto ese episodio, pues vayan a verlo. Es como la bienvenida o la actualización del IOS de la iglesia que dijo como, todo bien con los homosexuales, todo bien con los gays, pero no expresen su amor aquí porque eso está mal. Ajá. ¿no? Entonces te limitan seguir siendo tú, o sea, te limitan a amar a alguien de tu mismo sexo o de tu orientación, no puedes hacerlo porque no hay chance. Y cuidado con agarrarse de las manitos, cuidado con abrazarse porque son bienvenidos, pero no con sus cochinadas. Sí, a mí eso me hace sentir full triste. O sea, realmente toca como una fibra full sensible en mí, porque te hacen creer que tú estás mal. Y como nadie debería limitarte a amar a alguien. Y en ese sentido, no deberías salir de un grupo por amar a quien amas. Entonces, me parece súper doloroso. Han hecho un horror en cuanto a la comunidad LGBT, porque siempre juegan con el sentimiento de ellos, siempre les dicen que pueden ingresar, que pueden estar aquí, que pueden ser parte, siempre y cuando ellos no puedan amar, porque se les niega el sentimiento, se les niega el afecto. Y tienen que dedicarse a hacer otra cosa de sus vidas. Y obviamente eso también les limita de la información que van a recibir. Correcto. Porque no pueden entrar a ciertos lugares por ser parte de la comunidad. Eso para mí es sumamente doloroso. La siguiente es hacer que la persona sienta que los errores son siempre culpa suya y nunca el líder o la organización. Este es full heavy. Esto fue la primerísima razón por la cual yo decidí salirme, porque en toda mi vida, durante todos mis 30 años, me dijeron cómo yo debía hacer, expresarme, vestirme o todo. Y yo trataba de no hacerlo. Me empezaba a pintar el pelo, pero era mal visto. Y era full molesto porque yo con la pelea que gané contra mi mamá en cuanto a pintarme el pelo fue que, ¿cuál es la diferencia entre pintarse el pelo de café para tapar las canas y pintarme el color de rosa? Porque me gusta. O sea, si estamos hablando de un mismo principio de pintarse el cabello, ¿cuál es el problema? O sea, solo es un color distinto y ya, y el resto es igual. Entonces es como que empiezas a sentir culpa por cosas
tontas o cosas que no deberías sentir culpa porque no cuadra la historia en algo y tú quieres opinar sobre algo y te dicen como no, hombre de poca fe, como, y luego sientes que tú eres el que no ha investigado, el que no ha leído, el que no ha orado, el que no ha pagado diezmo, el que no ha hecho las cosas bien. Y yo me salí por eso, porque yo estaba cansado de sentir culpa y sentir este peso, esta presión, este acoso por parte de la iglesia o los líderes que esperaban algo de mí. Y eso puede ocurrir incluso en sus amigos. Por ejemplo, si es que no tienes suficiente dinero, así, qué sé yo, y tus panas salen todos los viernes y tienes que de ley tener sí o sí dinero. Entonces tú te pones como, what the fuck, ¿y ahora de dónde me saco dinero? Le voy a robar a mi mamá, ponte. O voy a vender mis cosas y eso te hace mal. A la final es como, te hace cometer cosas que no son tu culpa. O sea, lo estás haciendo por miedo o por presión al castigo o por algo más. Y eso yo ya me cansé de vivirlo. Tú también. Sí, ¿O o qué me sea, ves mentir? wow. En esta parte yo creo que sobre todo es el hecho de que, por ejemplo, si es que tú no tienes para comer, o si no tienes para pagar el arriendo, o si no Mm, tienes para como que disfrutar de subsistir. ciertas cosas, es porque tú no has dado lo suficiente. Entonces nunca es culpa de la organización. No es culpa de que tú tengas que entregar el 10% de todos tus ingresos, no. Sino es culpa tuya, porque no administraste ese dinero. Ujú. Entonces, ajá, ahí viene como que el excesivo uso de la culpa, que es otro punto. Todo el tiempo están haciendo que te sientas avergonzado. Em, si tú usas cierto tipo de ropa, no tienes muchísima culpa. A mí me cuesta tanto lidiar con eso. Ya no Hasta el día tanto, de pero hoy. Ajá, pero hasta el día de yo sé, hoy pero sigo ya no tanto. teniendo muchísima culpa con lo que uso. Em, de hace un año o un poco más, hace unos 2 años, yo empecé a como depurar la ropa que yo tenía porque ya no podía usarla, porque no era apropiado usarlo. Y de hecho, por ejemplo, esta blusa era algo que yo no podía usar y que lo conservé como por cariño, pero no lo conservé porque lo podía usar. Entonces yo la veía, la quería usar y no podía y sentía mucha culpa. Y si me lo ponía era como que no, esto no es lo correcto y jugaba con mi mente todo el tiempo. Entonces, creo que no es solo con eso, creo que es también con tu sexualidad, creo que es también con eh, la forma en la que decides ser persona, tener tu propia personalidad, tener tu propio desarrollo, tener tus cuestionamientos, todo recae en ti y todo hace que Sea tu culpa. que Es seas como que todo lo culpable. que pasa, todo lo que eres, todo lo que es, todo lo que sucederá es porque tú tomaste una mala decisión o es la típica de tus papás, como, ¿qué hice yo para merecer este hijo? Como, brother, Yo ni te pedí yo ni te nacer, ¿no? pedí nacer y dos, o sea, yo cometí ese error, pero es error por mi culpa, o sea, no tiene nada que ver lo que hayas hecho tú para que recibas un hijo como el Paul, por ejemplo. Y luego viene también el cuarto punto, que es el excesivo uso del miedo. Qué bestia, este es horrible. Pues eso me sigue pegando hasta a mí ahorita. Ujú. Entonces, viene el miedo a pensar individualmente, a sentir que el mundo es un sitio peligroso. Ja, es como, quédate con nosotros, mantente firmes con nosotros, que aquí estás bien. Porque si te sales de nosotros o si te alejas de nosotros, te va a ir horrible, te va a ir peor, como vas a ser infeliz. Y nosotros lo demostramos o lo vivimos que no es así. Y por último, si no te dicen, o sea, si a la final te llegas a salir y te va bien, lo que te dicen es que, bueno, podrás disfrutar por esta vida, pero no O vas a por este salvarte. momento. Ajá, tú no vas a tener salvación, no vas a tener todo lo que te ofrecen si es que estás dentro del grupo. Entonces, vives con ese temor. O sea, No te impide, o sea, te impiden ser feliz. hay un momento en el que te hacen jurar por tu vida que nunca vas a divulgar cosas que suceden en la iglesia.
Ajá. Eso es muy fuerte, muy, muy fuerte. Así como yo. Hay que hacer una lista de los peores chistes que se han mandado y una recopilación, así. Ajá. Es que la Daya ya se estaba enojando mucho, entonces tenía que hacerlo. Pero bueno, como les decía, en esta parte te hacen jurar por sobre tu vida que tú no puedes divulgar esa información. Entonces, la primera vez que yo hablé sobre esto por fuera del grupo, regresé muerta de miedo. O sea, tenía tanto temor que quería vomitar. O sea, era horroroso. Y me sentía muy culpable al respecto. O sea, verás, ya sé, voy a alzar la mano y cuando acabes tu idea me das la palabra. O solo hazme así. Pero Ya. Ya, de vuelta. eso era lo que querías decir. No, sí quería decir algo importante, que en uno de estos pasos o cosas o ocultos o reuniones que se tenía, te dicen como, si es que no quieres hacerlo, puedes pararte y te puedes ir. Pero estás con una presión tan heavy que aunque quieras irte, no te puedes ir. Entonces, les recuerdo, no solo pasa en relaciones religiosas, sino como en cualquier cosa, como puedes dejar de ser trader cuando quieras, pero pilas, como te va a ir mal o qué sé yo, o en un lugar donde meditan o hacen yoga, como ándate, pero cuidado, vayas a dejar de tener esta paz o este sentimiento de regocijo porque ya no estás con nosotros. Ajá, o sea, más allá de eso, como que en mi experiencia, a mí lo que me parece muy, muy fuerte es el hecho de que te hayan dicho, ajá, puedes pararte e irte si quieres. Pero, por ejemplo, yo en ese momento me sentía tan coercionada y sentía todas las miradas del mundo encima de mí. Y te ven así como que puedes irte. Y te ven fijamente Es como a ver si te vas. es como en los Simpsons, cuando se asoma el líder y les ponen ese video del líder y es como el que quiere irse se va y empiezan a pararse uno a uno y les asombran, ajá, les alumbran y les dicen, o sea, ¿por qué te vas? Y es como, o sea, no sé si les dicen por qué te vas, pero solo te levantas y los manes te enfocan. Entonces como que toda la presión social te hace que te vuelvas a Sí, sentar. imagínate qué hubiera pasado si yo me paraba y me iba. Tenía que pararme e irme yo también a preguntarte qué pasa. Y luego mis papás y luego no hubiera sido... horrible. Y yo quería pararme e irme. Ujú. Yo quería pararme e irme, pero no pude hacer. Entonces tenía mucho miedo. Aún tengo miedo de hablar de estas cosas, como que aún siento que si le cuento a cualquier mortal, me voy a ir directito al infierno. Entonces me da mucho miedo. Es como lo que decía la Dita Camarena en salir de una secta. Tenía miedo de morirse, que le mate un camión en el proceso en que se salió porque le decían que se iba a ir al infierno. Ajá, sí, total. Entonces ahorita que no estamos como que con su protección, Ajá. me da mucho miedo. Pero ajá, me da más que nada miedo de hablar sobre estas cosas y por eso no, o sea, gran parte de que no seamos tan directos en estos capítulos es que tenemos mucho miedo. Miedo de que nuestras familias se vean afectadas, miedo de que nosotros seamos afectados, miedo de que algún demente, parte de esta secta, también se vuelque en contra de nosotros. Tenemos miedo a que las cosas que Se ellos salgan de control. profesaban sean ciertas. Ajá. Tenemos miedo. Claro, y claro nosotros hablando pestes de estos manes y resulta que sí ha sido verdad. y claro que ya sabemos, Nosotros, tenemos sí. un pensamiento crítico y hemos visto mucha información que corrobora que estamos en lo cierto. O sea, que salimos y que salimos con causa justificada y que salimos gracias a el conocimiento que nos dieron muchas fuentes. Pero igual tienes el aún miedo. así te quedas con miedo. Aún así crees Que ya valiste. Ajá, que por hablar de estas cosas estás condenado.
Entonces es muy fuerte. Ojalá no sea así, Diosito. Y quiero que sepan que para nosotros el hecho de hablar de esto, aunque nos estemos riendo, porque es nuestro coping mechanism, pero aunque Para los que no saben inglés, mecanismo de defensa. eso, mecanismo de defensa, em, pero esto es como un acto muy de valentía, mucho de valentía de parte de ambos, porque nos ha tomado tiempo, nos ha tomado sanar cosas que incluso todavía no hemos sanado y que probablemente Claro. no estemos haciendo con ustedes. Y eso, como a mí me da miedo mucho Hablar de esto hablar de esto. Ajá. tan directamente como que Sí. quisiéramos, pero Ajá. no podemos. Sí, a mí, por ejemplo, algún día me gustaría contar de todo lo que pasa Adentro de de estos un lugar. lugares. Ajá, de estos lugares como muy sagrados, porque Es la foco. experiencia es muy fea, es muy horrible, pero tengo miedo. Entonces, no sé. Y hay full gente que solo va porque le toca ir. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos juntos, había un señor al lado que solo sacaba caramelos y se comía. Como Había un señor que se durmió. había un señor que se durmió. O sea, la gente va no porque quiere estar ahí, sino porque le toca. Porque si no vas, eres un mal miembro, no estás cerca de Dios, como vuelve la culpa. Entonces, como tienes este miedo a decidir solo, que simplemente vas como una oveja tras las otras. Y realmente, o sea, hay personas que a mí me dijeron, estando ahí, que me dijeron así como, ¿qué te pareció? Antes era muy diferente y te veían así con cara de ojos vacíos y trauma sobre los huesos. Como cuando te le hacen, como si te hicieran una lobotomía cerebral. Ajá, y te dicen como que antes era muy diferente, ya no es así. Y yo como, wow, era peor, Ajá. podía ser peor. Entonces, sí, eso. El siguiente es, creo que van de la mano dos, que es miedo a no lograr la salvación y miedo a dejar del grupo a ser rechazado. Y eso pasa full porque dices, como dijo la Dai hace un ratito, ¿qué tal si sí es verdad? Como, ¿qué tal si en la secta que estamos ahorita cada uno de nosotros sí es verdad y nosotros echándole caca ahí encima? O, o el miedo a qué pasa si me salgo y me quedo sin amigos, qué pasa si me salgo y me quedo sin mi familia. Ujú. Porque en la luz del mundo, si tú te sales, como dijimos en el anterior capítulo, si es que yo tengo un hijo, se sale el man, yo ya no le hablo. O sea, ya no existe. Para mí se murió. Y eso también pasa en las familias como de la secta a la que pertenecíamos, solo que nosotros corrimos con otra suerte. Sí, mis papás fueron súper como comprensivos. Ja, pero esto sí pasa y sí hay muchos miembros que han salido y que ya no tienen contacto con su familia. Por ejemplo, una amiga nuestra, la Psycho Chick, Ujú. como le ven como la oveja red negra Ajá, y le ven en su como familia y no. horrible. Y nosotros te amamos, Psycho Chick. Te amamos mucho. Y bueno, seguimos con confesiones confesiones públicas de faltas o pecados. Qué bestia, qué asco. Esto en serio me da tanto asco porque tú confiesas de tus pecados, entre comillas, a otro hombre, como sin ninguna razón válida para hacerlo. Y puedes contarle como toda tu vida a esta persona y esta persona lo va a divulgar con otras personas si es que es algo grave, otra vez entre comillas, para que te juzguen entre todos y ver qué tan bueno eres, a ver si es que todavía les sirves o no, porque si es que es algo grave, te excomulgan. Y es como, ya, te fuiste, Ujú. chao, bye. A mí este tema como que me duele full, porque le pasó a una amiga nuestra que hacían que todo lo que le pasó, que fue un abuso, Sexual. eh, obviamente sexual, pero que fue un abuso, ella tuviera que contárselo una y otra y otra y otra vez, mientras se movía del lugar, mientras seguía asistiendo a otros barrios, tenía que volverlo a contar y contar como cosas que ni siquiera fueron su voluntad. Y todo el tiempo estaba a prueba, todo el tiempo no le dejaban hacer o acceder a ciertas cosas por
pecados que ella supuestamente cometió. Y lo hacían en un grupo de hombres que le pedían detalles extenuantes sobre Lo que lo que pasó. pasó. Eso es morboso, eso es horrible. Y no solo ahí, sino que yo también, como antes de casarnos, como seguí mucho el caso de una sexóloga que apoyaba muchísimo a la comunidad LGBT dentro de la secta. Y ella, mucha gente le dijo, si no eres feliz, si esto te está haciendo mucho daño, salte. Y cuando se enteraron que ella le estaba aconsejando a las personas que se salgan si es que están muy lastimadas, la excomulgaron. Y para mí fue un momento full doloroso, porque yo creía mucho en ella. Y le prohibieron muchas cosas. Y la tratan súper mal, de manera pública. Entonces, no sé, a mí me parece realmente horroroso. Es una de las partes que a mí más me duele. Ujú. Sí, es verdad. Y el siguiente punto, que es como un resumen de todo lo que hemos hablado, que tienes full miedos como a las consecuencias que puede traer tu salida, que te puede traer infelicidad, te van a pasar desgracias, no puedes ser feliz fuera de tu secta, no vas a encontrar esa paz interior. Como dijimos, miedo a perder a familiares y no hay ninguna razón para irse, como siempre se van porque son débiles, porque su fe no es buena, porque no tienen suficiente dinero, porque su orientación sexual, lo que sea, así es como su indisciplina, todo eso conlleva a que eres un inútil. Y eso yo lo dije a la Daya, como hay un versículo en un libro que dice, aún haciendo todo, somos siervos inútiles. Entonces, como nunca somos suficientes, entonces vives con eso en tu cabeza, como eres un inútil, como hagas lo que hagas, siempre va a faltar más de ti. Como hagas lo que hagas, nunca va a ser recompensado. Eres un don nada, siempre. Sí, siempre te hacen sentir como la piedra en el fango del lodo, de lo horrible que ha sido. O sea, como que siempre eres lo más miserable que puede haber y nunca tienes la posibilidad de creer que puede existir el amor propio, Ujú, que te puedes amar a ti mismo, que no eres eso horrible, que no ujú. eres insuficiente. Eso es muy fuerte, o sea, te hacen creer que no eres nada sin el grupo, que tienes muchísimo, que tienes que tener muchísima fe ciega e indiscutible y que si tú estás fallando en eso, eres tú el culpable, eres tú la persona que fue lo suficientemente débil para salirse y que no aguantó. Imagínate lo que es vivir aguantando, que es que te pidan vivir, que aguantes y que sigas sufriendo y que sigas con dolor, porque en alguna vida esto se te va a recompensar. Es absurdo, es doloroso. Es como yo quiero estar bien ahorita, no después. Sí, y bueno, como eso ha sido el modelo Byte, pero quiero hacer como un disclaimer a todas las personas que nos escuchen, que tal vez no sean muchas, pero sí entiendan que los grupos de alto control están muy cerca de todos, estamos rodeados de ellos, y que no son un juego, que destruyen vidas. Y a las personas que se han dedicado a destruir nuestra vida, como sepan que hoy estamos felices, que hoy estamos bien, que hoy, después de mucho trabajo de terapia, después de mucho trabajo De esfuerzo de propio. ajá, y de literalmente medicamentos que nos han ayudado a salir de esto, estamos estables, estamos respirando de nuevo. Ujú. Pero ha sido un costo de vida muy alto. Un costo que yo no le recomendaría a nadie, que no desearía que nadie tenga que atravesar. Así es. Ujú. Entonces, solo para cerrar este capítulo ya, cerramos con la información. El siguiente capítulo va a haber mucho chismecito porque lo vamos ya a abrir un poco más de acuerdo a nuestras propias experiencias. Así que si tienen alguna pregunta, pueden dejar en la caja de comentarios. Denle like, suscríbanse, compartan.
Y recomendamos que se den cuenta de que si es que en su grupo de autocontrol o grupo de amigos, trabajo, empresa, grupo de yoga, grupo de pensamientos de coaching, lo que sea, el líder o su líder o alguien o un mentor les controla su conducta, les controla la información, les controla su pensamiento y les controla sus emociones, es una secta. Ujú. Y eso ha sido todo por hoy, amigues. Esperamos que les haya gustado y que compartan este capítulo con todas las personas que crean que puedan estar en una secta. O si ustedes están en una secta, pues sálganse. Bye. Adiós.